¿Cómo están? Amén, gloria a Dios. ¿Está para ustedes bien el volumen o no lo sienten muy fuerte? ¿Está bien? ¿Sí? Pues vamos a terminar el tema en el que nos quedamos la última vez. ¿Alguien recuerda de qué estamos hablando? Hermana Lupita. Los frutos del Espíritu Santo. Sí, vamos a ver la tercera parte. La primera parte que vimos fue llevando fruto, ¿sí? Y nos quedó claro qué es en sí el fruto. ¿Se recuerdan? Voy a dar una pasadita muy rápida, muy breve. La cita principal de la que vimos llevando fruto fue en Juan capítulo 15 del 1 al 16, pero nuestro versículo principal fue el 16. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, ¿sí? Entonces son las palabras de Jesucristo en lo cual nos dice que Él nos puso para que vayamos y llevemos fruto, ¿sí? Entendimos que el fruto es las obras que hacemos, lo que hacemos, pero hay ingredientes, ¿sí? Después vimos Colosenses 1:10 que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esos fueron nuestros dos versículos principales en el cual entendimos que esa es la voluntad de Dios, que guardemos su palabra en nuestro corazón, la pongamos por obra, y en esa obra es llevar fruto digno para el Señor. Y vimos que esos frutos eran 9, pero había también 4 condiciones para poder llevar esos frutos. ¿Alguien me puede decir uno de los 4 que vimos? Que se recuerde. Muy bien, el número 1 fue contacto con el agua de vida. Número 2 fue receptible a su palabra. Número 3, morir a nuestro yo. Y número 4, permanecer en Cristo. ¿Sí? Sabemos que tenemos que llevar a cabo estos para ir desarrollando los frutos, porque vimos que los frutos es lo que vimos en un principio, que tienen un proceso de maduración, ¿sí? Entonces, en ese proceso de estar en contacto con el agua de vida, receptibles a la palabra, entender cuál es la voluntad de Dios, guardándola y llevándola por obra, ahí es donde en el punto número 3 es donde muchas veces nos atoramos en el morir a nuestro yo, y que a veces al morir a nuestro yo no nos permite desarrollar esos frutos. Pero el número 4 nos da la pauta que permaneciendo en su palabra y en Cristo podemos llevar a cabo eso. Cada una tiene un proceso diferente, unas más rápido, otras más lento. Hay personas que llevan bastante tiempo en el Evangelio y siguen batallando ahí con muchas cosas, con el carácter, y todo esto tiene que ver en el carácter primeramente para poder desarrollar los frutos del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Después empezamos a ver en la parte 2 a desarrollar esos frutos, que son 9 de los que habla Gálatas 5:22, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Alcanzamos a desarrollar 6 y nos faltaron 3, ¿sí? Que es la tercera parte que vamos a ver. Y vamos a ver la fe. La fe, además de ser un fruto del Espíritu Santo, cuando nosotras desarrollamos esos frutos, también está lo que habla 1 de Corintios capítulo 12, que son los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo también son 9, los cuales tenemos que buscar en la presencia de Dios, porque dice ahí que el Espíritu le da a cada uno como Él quiere.
pero también se vale pedir. ¿A ustedes les molesta cuando sus hijos les piden? No. Podemos pedirle al Señor: Padre, a mí me gustaría este don. Sin embargo, el Señor, grande en misericordia, Él le puede conceder lo que usted le pida. Entonces ustedes tienen que pedirle, pero dice ahí que el Espíritu Santo le da a cada uno como Él quiere. Solo es que pidan, porque a veces pedimos mal y dice que pedimos para vuestros deleites. Pero pidan ahí, como dice en ese capítulo 12, que esos dones son ¿para qué? Para edificación de los santos. Y esos dones es para edificar a otros, que finalmente es a la par los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver el séptimo fruto, que es fe, y de los dones también es un don de fe. Es un don que ya está más desarrollado, pero tenemos que empezar poco a poquito. Y si está como fruto, lo tenemos que desarrollar, pero la Biblia también dice que nadie puede decir yo no tengo fe, porque la Biblia dice que a todos nos fue dada una medida de fe, ¿cierto? Bueno, cuando estuve viendo cada uno de estos frutos, ¿se acuerdan que les dije que yo me fui al diccionario para ver el significado? Porque hay personas que se reúnen para darle un significado a la palabra y nosotros tener una idea un poco más clara a lo que se refiere a aquella palabra, ¿cierto? Entonces, para nosotros entenderlo humanamente ahorita, yo me fui a la definición del diccionario, pero lo puse a la luz de la palabra de Dios que dice, y les dije en un principio, y me quedo con lo que la palabra de Dios dice. Pero la definición del ser humano no difiere mucho, pero son palabras seculares, humanas, para poder entender. Vamos a ver, en el diccionario encontré que decía fe, que es la creencia y esperanza en la existencia de un ser superior. Pero para nosotros en la Biblia, todas sabemos el versículo de Hebreos 11:1. Pero díganme si no, cuando vemos en la palabra de Dios que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A cuántas no se nos hace un interrogante? ¿Y luego? Y cuando yo tengo el problema enfrente, ¿qué pasa? Ese versículo no podemos aplicarlo. ¿Por dónde lo podemos aplicar? ¿Verdad? Porque la fe está como difícil, ¿no? Pareciera difícil, pero no es imposible. Porque si Jesucristo dijo que era como un grano de mostaza, entonces la tenemos que ir desarrollando. Déjenme decirle que la fe que ahora yo puedo tener no es la misma que yo tenía hace unos años atrás. Y yo les hago la comparación con mi fe, porque cuando el Señor nos hace la comparación que seamos como un niño y que un niño se lo cree todo, la fe que yo tuve de niña fue mayor a la que tuve de adolescente. Porque ahí entró mi razonamiento. Y ahí es donde a veces fallamos con la fe. Que nuestro razonamiento, a nuestra vista natural, en los argumentos entra la duda y por eso nuestra fe se viene para abajo. Pero yo tuve que ir desarrollando la fe a través de las pruebas. Y si Salmo 139 dice que las maravillas de Dios las hemos de contar y que si las enumeramos, ¿qué dice? Se multiplican más que la arena del mar. Entonces yo tengo que ir pasando una
la segunda, tercera, y tienen que ser vez tras vez, tras vez, tras vez, para que cada vez se vaya inflando esa fe. Un ejemplo, cuando yo tenía entre 10, 11 años, yo empecé a estar enferma de mis ojos. Yo pensé que era una infección leve, mi mamá me empezó a llevar al oftalmólogo. A muchos les he platicado este testimonio. Yo tengo para platicarles muchos milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Pero yo recuerdo que este milagro fue de los que así primeramente yo empecé a ver el poder de Dios. Yo tenía como 10 años, era una niña. Empecé a estar enferma de mis ojos. Me llevaron con la doctora, me daba gotitas, esto, lo otro, y cada vez la situación se fue haciendo más fuerte. ¿En qué aspecto? Mis ojos se ponían rojos, mis ojos me ardían, me escurrían lágrimas de lo mismo que me ardían, me los tallaba, pero con el tiempo mi vista se fue haciendo borrosa. Y yo pensaba como niña, y me estoy quedando ciega y voy a usar asientos de botella. Eso era lo que yo pensaba como niña. Con el tiempo pasaron meses, pasaron años, porque yo recuerdo que yo ya tenía 12 años y yo seguía con el mismo problema. Llegó el momento que cuando un día me llevó mi mamá con la doctora, yo casi ya no veía el pizarrón, porque yo estaba en la primaria. Y la doctora le dijo: señora, su hija tiene úlceras en los ojos y las úlceras están carcomiendo el nervio óptico. Ella se va a quedar ciega un día. Yo lo escuché de niña y ya después yo, en el tiempo, yo dije, yo no recuerdo haber llorado y dije, oh, me voy a quedar. No, como niño uno, cuando escucha esa noticia, pues dices, me voy a quedar ciega. ¿Qué más puedo hacer? Recuerdo que cuando ya íbamos hacia la casa, le dice mi mamá, ¿y no hay nada que hacer? Dice, cuando mucho una operación, pero solamente es para retrasar un poco. Pero de todas maneras, al final de cuentas, en algún día va a perder su vista, totalmente. Cuando íbamos a casa, yo vi llorar a mi mamá. La verdad, por ser niña y tanto tiempo, no estoy tan jovencita, no voy a decir hace poquito, no, ya hace buen tiempo. Pasó un tiempo, no recuerdo la verdad. Fuimos a un servicio domingo en la mañana, la dominical, y esa vez el pastor nos dio la sorpresa que estaba un pastor que venía de una campaña donde había visto muchísimas sanidades. ¿Qué predicó? No sé, ni me acuerdo. Pero sí dijo al final que quién quería ser sanado. Mi mamá me dice, pasa. Y yo en ese entonces era ya un poco tímida, ya empezaba mi adolescencia. Tenía complejos también y yo le dije que no, que yo no quería pasar. Yo creo que el pastor o este predicador nos vio que yo le dije que no y estábamos ahí como, y dice, mamá, pasa, y yo le dije que no. Estaba el montón de gente al frente, estaban orando. Él, desde donde estaba, se fue a mi lugar. Se fue a mi lugar y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, estoy enferma de mis ojos y la doctora dice que me voy a quedar ciega. Lo único que él me preguntó fue que me dijo, ¿y tú crees que Dios te puede sanar? Yo le dije que sí. Fue todo lo que le dije. Realmente no recuerdo si pensé, razoné, solamente dije que sí. Él oró, ¿qué oró? No, tampoco no recuerdo. ¿Qué pasó? No pasó nada. Pero a los días, pocos días, un ojo estaba más dañado que el otro, veía más borroso con uno que el otro. Un día, cuando terminamos de comer, yo me quedo hasta el último y todos se fueron. Mi lugar del comedor estaba hacia el patio de mi casa
y estaba el ventanal grande. Y yo recuerdo que en el momento que yo estoy ahí comiendo y viendo al mismo tiempo hacia los árboles, se empieza a hacer toda mi vista clara, así, clarita, clarita. Entonces yo me acuerdo que eso me llamó la atención, que de repente empiezo a ver todo con aquella claridad. Y entonces ahora sí, como dicen los fresas, me tapo un ojo y me tapo el otro y sigo viendo claro. Empecé a ver todo tan claro que me acordé. ¿No necesitará la hermana? Así, gracias. ¿Ya está bien, mi hermano? ¿O le ofrezco tantita agüita? Y como mis ojos siempre estaban muy rojos, como si tuviera derrame, además de lo que ya me ardía, ya hasta se habían hecho más chiquitos, yo recordé eso, dije, estoy viendo tan claro, pero lo que más me había acomplejado en ese entonces era mis ojos tan rojos, que siempre me decían, ¿qué tienes en los ojos? ¿Y qué tienes? Y yo les tenía que estar dando ahí la explicación, ¿no? Me acuerdo en ese momento que veo claro, me voy al espejo y mis ojos totalmente blancos. Y en ese momento dije, Dios me sanó. Fui y le dije a mi mamá, le dije, mira, veo clarito, mis ojos están blancos. Me acuerdo que mi mamá empezó a llorar, dijo, sí, Dios te sanó. Y ahí fue la primera manifestación que Dios se hizo a mi vida con ese milagro. Si yo me pusiera a contar ahorita todos los milagros que el Señor ha hecho en mi vida, no terminarían y se terminarían yendo a sus actividades. Pero son muchas, muchas. Entonces, la fe que yo desarrollé ese día, yo lo creí, yo simplemente dije sí, porque realmente Él me dijo, ¿crees? Y dije sí. Pero cuando yo ya empecé mi adolescencia, empezó a haber argumentos y a decir, pues la fe yo no la entendía. Sin embargo, el Señor se siguió manifestando a mí, porque de ahí recuerdo que el siguiente milagro fue hasta los 17 años. Y de ahí siempre ha sido. Ahora, aquí la definición que dice creencia y esperanza, el creer en Dios, porque dice a un ser superior. Nosotros sabemos que cuando venimos al Señor, todo es por fe. La vida del cristiano todo es por fe. Y el día que nos hablaron de Jesucristo y de la salvación, lo creímos. ¿Lo vimos? No. Sabemos que Dios allí está, porque traemos esa marca de Dios. Porque en nuestro ser está ese sello de Dios, que sabemos que hay algo más grande que nosotros, aunque no lo veamos. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, sabemos que Dios está allí, aunque no lo veamos. Entonces allí parte lo del versículo de Hebreos 11:1. Lo que no vemos, como si ya fuera, ¿sí? Hay otra parte en Hebreos 11:1, que es la definición en el verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es algo que tenemos que desarrollar, que no puede faltar en nuestras vidas, porque la vida del creyente, todo es por fe. Ahora, si la Biblia dice que nuestros pecados fueron perdonados, ¿lo creyeron ustedes? Sí, pero al mismo tiempo también dice que Él nos sanó. ¿Lo cree usted? Sí, y a veces nos encontramos tan difícilmente creer que Dios me ha hecho sana, que soy sana, si la Biblia lo dice, pero me estoy sintiendo mal. Aquí están los síntomas. Ahí es donde usted tiene que trabajar esa fe, donde si la Biblia dice que yo soy sana, pero me estoy sintiendo mal, ¿qué debo de hacer? Mire, cada una tiene que desarrollar su propia fe, porque mi fe no es la misma que la hermana, ni la de ella es la misma que la hermana. Yo le puedo decir ahorita a la hermana,
Hermana, crea, el Señor dice que somos sanos. Usted me dice, sí, pero ahí están los síntomas. Yo tengo que orar como Jesucristo oró por Pedro, para que su fe no falte. Y estamos para apoyarle y bendecirle, pero es personal lo que cada una tiene que desarrollar en fe. Tenemos que ser como Moisés, que dice en el verso 27 del mismo capítulo 11, se sostuvo como viendo al invisible. Ahí dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Y en el siguiente capítulo 12 de Hebreos, en el verso 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Él es el autor, Él es el que la hizo y Él es el que la consumó, que la llevó a la máxima expresión en la cruz. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir si nos falta fe? ¿Considera que le falta fe? Vaya al autor y consumador de la fe. Pero acuérdese, si usted va empleando en su mente, porque dicen que el poder de la mente es fuerte. Sí, pero es que Dios nos dio esa capacidad de que nosotros tenemos que entender primero para poder avanzar en creer, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Y si Dios, fíjense bien, si nos vamos a Génesis capítulo 1, donde vemos que la creación de Dios fue hecha por las manos de Dios, que dijo, y Dios movió el dedo, levantó su mano, movió una varita e hizo. No, ¿qué dice? Dijo, sea la luz. Fue por la palabra. Y tiene que ver mucho cómo hablamos también. Ahí es donde empieza primeramente nuestra fe. ¿Qué hablamos? ¿Soy sana? Soy sana. ¿Soy bendecida? ¿Soy hija de Dios? ¿Qué más desea usted? Y no solamente en usted, su esposo, sus hijos. Es un inútil, no sirve para nada. O es un varón de Dios, un hijo de Dios, un ungido de Dios. Entonces tiene que ver mucho lo que hablamos. Pero cuando Dios dijo, sea la luz, después enseguida, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno. Entonces, si hay dos cosas que confirma Hebreos capítulo 11:1, donde habla la fe, que es pues la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no veo. Entonces, algo que no veo, lo tengo que ver como si ya fuera. Y si Dios dijo y vio que era bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decir y verlo como si ya fuera. Pero hay dos cosas, hermanas, que por más que digamos, yo veo un carro rojo hermoso para mí, ¿sí? ¿Qué será? ¿Que el Señor me concederá un carro hermoso rojo para mí? No, hay que ver qué es lo que estamos pidiendo. Ahora, ¿no se molestaría el Señor si yo le pidiera un carro hermoso rojo para mí? Tampoco se molesta, mi hermana. Es que pedimos y para qué lo pedimos. Si es para servirle, para su reino, o es para mis propios deleites. Pero podemos pedir, hermanas, porque también otra de las cosas es que no tenemos es porque no pedimos. Y hay que pedir, pero pedir como conviene, para gloria de Dios. Pedir, hablar el bien y luego verlo como si ya fuera. Piense en un momento, ¿cuál es la necesidad mayor en su vida en este momento que usted quisiera ver la respuesta de Dios? Piénselo ahí. Y entonces en su oración diga, Señor, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y luego empiece a avanzar como si ya estuviera.
Y usted va a decir, ay, hermana, pues es que es muy fácil como usted lo dice. Pero hermanas, no tenemos de otras más que cada una de nosotras desarrollarlo personalmente. Ahora también dice la Biblia que la fe sin obras. ¿Cómo puedo yo hablarles de fe si no se ha manifestado en mí las pruebas y visto la respuesta? Y también dice que las obras sin fe también no son. Piensa en un momento, hay cosas que damos por hecho. Que damos por hecho y ya no las pensamos, ni las pedimos y a veces ni damos gracias. Por ejemplo, me voy a ir a algo tan sencillo. ¿Y por qué tan sencillo? Para hacerles la comparación. Quiero ayudarles un poquito a que puedan ir entendiendo más la fe. Porque acuérdense que Jesucristo dijo en Mateo 24 que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué dice? ¿Hallará qué? ¿Fe en la tierra? Hizo la pregunta que si va a hallar fe. Y de verdad, hermanas, es tanta la tecnología de ahorita que es al ejemplo que me voy, que lo damos ya todo por hecho. Y que si lo damos todo por hecho, entonces ¿por qué nos cuesta tanto trabajo dar por hecho una necesidad que tenemos? Ejemplo tan sencillo. ¿Todas tienen agua potable en su casa? Todas. ¿Dejaron cerrada la llave del fregador, del baño, todo, verdad? Si ustedes ahorita llegan para lavarse las manos, ¿dan por hecho que si abren la llave sale agua? ¿Qué significa eso? Creemos y damos por hecho que si yo voy y abro la llave sale agua, ¿cierto? Ya son cosas tan de rutina, tan simples, tan ya que las damos por hecho, que así como el que sabemos que si voy a mi cuarto está la cama para descansar, piensen en cosas tan simples y sencillas que damos por hecho. ¿Por qué si la Biblia dice que en el Señor somos sanos, en el Señor todas las riquezas de su gloria, Él nos suple todo, todo lo que ahí necesitemos, el Señor nos lo va a dar? ¿Han pedido el Espíritu Santo? El hablar en lenguas, las que no lo hablan, el desarrollar un don que les estoy hablando de 1 Corintios 12, ¿me entienden? Por ejemplo, estos dones, los frutos, perdón, como yo les dije en un principio, todo empieza con el amor, pero aquí abarca también la fe. Y para tener la paciencia también necesito fe, pero también necesito el amor. Y yo veo que están enlazados y unos llevan, no puedo decir tengo amor y no tener fe, o solamente tengo fe y no poder expresar el amor. ¿Me explico? O tener la paciencia y no tener la bondad. ¿Sí? Entonces, vayamos al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, puesto los ojos en Jesús. Y mira, hermana, cuando yo necesitaba de fe, que yo sabía que aquella necesidad era por fe, yo me iba a la palabra de Dios. Todo a lo que dijera de fe, a lo que me ayudara a alimentar a mi fe, a crecer mi fe. ¿Le falta fe, hermana? Vaya al Señor. ¿Le falta fe? Vea qué dice la Biblia acerca de fe. Pero usted tiene que avanzar. Porque yo quiero que usted me contara en algún momento qué milagros ha hecho el Señor con usted. Y yo sé que el Señor ha hecho milagros con cada una de ustedes. Pero usted piense en el último milagro que el Señor hizo con usted. Y si ha sido uno reciente, gloria a Dios. Si viene la siguiente prueba, gloria a Dios, porque ahí se desarrolla la fe. Y ahí dice en Santiago
que la fe que nos trae, la tribulación nos trae que paciencia. Y la paciencia que obra la fe. ¿Sí? Entonces tiene que usted estar escudriñando las Escrituras para que su fe aumente en la necesidad que usted tiene, por muy grande que sea. ¿La ve como una montaña? Pues acuérdese que Dios es más grande que esa montaña. Pero a veces nuestra incredulidad es mayor, es mucho mayor que a veces la bendición que Dios pueda traernos. Vamos a ver el siguiente, que es mansedumbre. La número, ahí está mal el número, yo creo que porque nos falta templanza. Mansedumbre era la 8, pero ahí está mal el número. Mansedumbre dice manso, humildad, docilidad, suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato, que modera la ira por el comportamiento de otro. Y les confieso, a veces por el comportamiento de otro, híjole, siento que traigo un oso adentro y quiero reaccionar, porque ahí viene el estímulo de afuera. Y entonces, ¿qué hay en mí? Yo soy la responsable de desarrollar esa templanza, donde tengo que buscar la humildad, la docilidad delante del Señor. Y esto es la definición solamente del diccionario. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vámonos a 4 citas. Si le das a la siguiente, por favor. Ahí están las citas, que es Santiago capítulo 3, me voy a ir un poquito rápido, se me está yendo el tiempo. Santiago capítulo 3, verso 3, dice: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Acuérdense que para irme rápido, apunten la cita y yo la leo. Después ustedes la retoman en su casa y sígase alimentando ahí para avanzar en esto, hermanas. El fruto lo tenemos que desarrollar, ¿sí? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿sí? Imagínense cómo lo dice, que mostremos la buena conducta en las obras en sabia mansedumbre. Sofonías 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Fíjense, quizás seríamos guardados. Acuérdense que Dios no puede ser burlado, y en nuestro comportamiento el Señor no se va a quedar así como diciendo: mira, hoy reaccionó así, no pasa nada. Somos responsables porque ya conocemos al Señor. Salmo 149, verso 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. La mansedumbre está ligada con la humildad, ¿sí? En el 37, Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Creo que ahí es un fruto que desarrollamos y que nosotros mismos vivimos en el momento que ejercemos los otros, como en este caso la mansedumbre. Es una reacción que vamos a tener esa abundancia de paz, los mansos. Espero que me dé el tiempo, pero sí quisiera dar el ejemplo, hablando del carácter, porque esto influye todo en el carácter. Y yo se los digo a manera personal, que yo estoy trabajando en esto, porque yo ya vengo entendiendo esto, que el carácter de Cristo tiene que ser formado y forjado, como les dije en un principio, en mí.
Yo no voy a depender si usted reacciona bien o no, si usted tiene amor o no, si usted los está desarrollando. ¿Me entiende? Yo soy la responsable de ejercer esa parte de mí. Y cuando yo he tenido que tratar mi carácter en la presencia del Señor, al Señor voy y veo un ejemplo para hablar de mansedumbre. Hay dos personajes que nos habla la Biblia de mansedumbre: Jesucristo y hay otro. ¿Quién? ¿Lo conoce? Moisés. Habla la Biblia de Moisés. ¿Quién fue Moisés? No busque, solamente si está apuntando voy a dar la cita. No lo voy a buscar yo, solamente lo voy a mencionar. Pero Moisés, ¿quién era? Era una persona, yo ya voy a hablar de cuando él era adulto, que él ya estaba en Egipto porque él fue criado por la hija de Faraón. Moisés fue intenso. ¿Cómo? Fue intenso. ¿Y estamos diciendo que fue manso? Ahí vemos cómo el poder y la gloria de Dios se manifestó en la vida de Moisés y trató con el carácter de él. Sabemos, todas hemos leído la historia de Moisés, que mató a un hombre, ¿cierto? Y lo escondió. Éxodo 2:12. Nada más les estoy dando la referencia para que no le digan y no le cuenten. ¿Sí? Que ahí dice que él mató a un hombre y lo escondió. Éxodo 2:12. Él defendió a las hijas de Jetro. Éxodo 2:17, más adelante, ahí en ese capítulo, que Jetro más adelante fue su suegro. Pero él llegó al pozo donde las hijas de Jetro iban a dar de beber a su ganado, pero los otros pastores les echaron la bronca y las corrieron. Pero entró Moisés y los defendió. O sea que era bravucón. Moisés era bravucón y las defendió. Se tuvo que ver peleado con estos pastores, ¿cierto? Bueno, la siguiente es en Éxodo capítulo 32:19. Él dice que se llenó de ira y rompió las tablas de los 10 mandamientos, las que fueron escritas. Yo cuando leo esta historia, si se fijan, las tablas donde fueron escritas los 10 mandamientos, dice que fueron labradas por el Señor y escritas por el dedo de Dios, y son las que quebró. Imagínense qué obra maestra era, y él en su ira las quebró. Sin embargo, más adelante el Señor le dijo: pero ahora te toca hacerlas a ti. Porque más adelante dice que él le tocó labrar la piedra para escribir los 10 mandamientos. Y el Señor le dijo: ahora lo haces tú. Pero las que quebró fueron las que Dios hizo. Entonces él, lleno de ira, rompe las tablas con los 10 mandamientos. La siguiente cosa que él hace en ira es golpeó la roca. Números 20:11. Fíjense bien, en ese último hecho que él hace, porque Dios le había dicho cuando necesitaban agua al pueblo, dijo: habla la roca, y él la golpea. Enseguida, en el siguiente versículo, en el verso 12, dice el Señor: por cuanto no creíste en mí. Y fíjese cómo tiene mucho que ver ahí. Cuando no creemos al Señor, hacemos las cosas a nuestra manera, dudamos y cometemos errores. Y eso le costó a Moisés el no entrar a la tierra prometida. Ese hecho de Moisés y lo de atrás, vemos, entonces, ¿quién era Moisés? Vemos allí el poder y la gloria, cómo Dios habla en ese libro de Deuteronomio, la transformación que Dios hace en la vida de Moisés. Pero en Números capítulo 12, verso 3, dice que Moisés era manso, más que todos los hombres de la tierra. Ahí vemos la transformación de Moisés. Pero tendría que darles los versículos atrás de cómo él habló, cómo él hizo para que entonces viniera esa transformación de parte de Dios para con Moisés. En Deuteronomio 34, 10 al 12, habla de todas las cosas
que Dios hizo a través de Moisés. Él fue el único que vio cara a cara al Señor, vio el aspecto de Dios por una rendija de una peña. Está hermosa la vida de Moisés. Pero ¿cuántas el día de hoy necesitamos de la transformación de Dios? Pero si no venimos al Señor, no puede haber ese cambio para que sea el carácter cambiado. Vámonos rápidamente a templanza. Templanza dice, induce a hacer las cosas con moderación, actúa o habla con cautela, con sobriedad, moderación, para evitar daños e inconvenientes. ¿Cuántas hemos cometido tantas cosas erradas cuando nos enojamos y estamos llenas de ira? Cuando nos hemos llegado a alterar, hemos tomado decisiones arrebatadas y realmente no. Y esa es la definición que dice que la templanza induce a hacer las cosas con moderación. Actúa o habla con cautela, sobriedad, dice, y modera para evitar daños e inconvenientes. En templanza decía más definiciones y más abajo decía también, pero no la puse, que era fuerza, poder y dominio propio. Imagínense, fuerza, poder y dominio propio. Sabemos lo que dice allí, segunda de Pedro 1, 5 al 8, hablando del dominio propio, donde mantiene la calma, confianza y seguridad ante situaciones de estrés, adversidad, modera y ordena, procurando el equilibrio, decía otra definición. Vamos a ver en primera de Pedro 2:23. Hablando de Jesucristo, ahí Pedro, vemos ahí que Pedro es otro caso como Moisés. ¿Quién era Pedro? ¿Cómo era Pedro? Y vemos cómo fue transformado. Y vean, les recomiendo que lean la carta a Pedro, que son 2, primera y segunda. Son cortitas, no tienen muchos capítulos. Pero vean cómo Pedro habla. Y quiero quedarme ya con estos para terminar estos 2 versículos. Hablando Pedro en el capítulo 2, que ustedes lo leen el capítulo allí en casa, hablando en el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y cuando padecemos, a veces amenazamos. Yo he oído personas cristianas que dicen, así les ha de ir, ojalá que esto, y empezamos a maldecir. Hacemos juicio. Y ahí es donde tenemos que desarrollar esa templanza. No hablar, como dice ahí, hablar con cautela, con bendición, ¿sí? Allí Pedro, hablando en el versículo 23, 2, 3 capítulos, versículos más, termina diciendo de ahí de Jesucristo, pero brinca al capítulo 3 en primera de Pedro. De repente Pedro empieza a hablar del matrimonio. Y Pedro se va directamente con las mujeres, porque después les dice a los hombres, léanlo en casa. Creo que tiene 5 o 6 capítulos, la carta primera. En el capítulo 3 empieza directo con las mujeres. No lo voy a leer todo, pero me quiero quedar con el verso 4. Y es algo que se los confío. Yo le he pedido al Señor en mi oración que este versículo lo quiero desarrollar, porque dice que es cosa de estima a los ojos de Dios que es espíritu afable y apacible, dicen las mujeres. En los primeros versículos habla del atavío, de cómo nos debemos de vestir. Sí, ciertamente, el vestir tiene mucho que ver, pero no nos tenemos que fijar tanto, porque les voy a decir, si nos estamos fijando, ¿ya viste cómo vino vestida? Mira cómo se viste, no se debe de poder. No, hermanas, ciertamente lo de afuera
sí puede expresar lo que puede haber dentro, pero todas tenemos un propósito en el Señor y todas tenemos ese trabajo del Espíritu Santo que está trabajando en nosotros y cada una tiene que ir viendo si esto agrada al Señor. Sí, yo no tengo que irle a andar diciendo a la hermana, hermana, no te vistas así. Yo no le tengo que decir porque esa es obra del Espíritu Santo. Y si se lo llegan a decir, porque a mí me han dicho, no te vistas así, mira así, no. Desde niña yo vengo de una iglesia tradicionalista que no se deberían de poner pantalón, que esto y lo otro. Yo llegué a entender que esa es obra del Espíritu Santo. Cuando ustedes vean a una hermana que no está adecuadamente, no le diga nada. Desarrolle el fruto del amor, solamente ámela. ¿Cómo vamos a decirle, hermana, no estás? No, espera, primero la amo tal como ella es, porque yo no sé lo que está adentro todavía en ella y a lo mejor el Señor todavía no ha trabajado, pero yo he visto, hermanas, cuando el Señor hace la obra en las personas y cuando hace la obra, después su aspecto cambia. Así es que no tengo que estarle diciendo. Y ahí Pedro dice, sí, ciertamente, que el atavío de las mujeres sea ¿qué? Decoroso, prudente, sí, con sabiduría. Ahí lo dice. Pero en el verso 4 dice que sobre todo, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Quién maneja ese espíritu afable y apacible? Yo todavía no. Todavía no, porque todavía de repente me hacen enojar los hijos, hasta el marido. O algún vecino, algún familiar, algún amigo, algún conocido, no falta quién. Pero allí es donde tenemos que nosotros estar desarrollando esos frutos. Y yo le digo, Señor, un espíritu afable y apacible que dice que es de grande estima delante de Dios. Y yo le digo, Señor, quiero que mi carácter y en mi espíritu afable y apacible sea agradable a ti. Pero eso lo tengo que trabajar yo. Y yo no estoy para juzgar a ninguna, ni sé la vida de ninguna. Cada una tiene que revisarse a sí mismo y ver dónde estamos permitiendo al Señor hacer su voluntad. ¿Sí? Hermanas, podemos seguir hablando de fe, de amor, pero creo que ya tenemos algo que nos llevamos a casa, pero aquí tenemos todo este tesoro y esta riqueza en el cual es nuestra obligación leer cada día y avanzar en ella. Mi crecimiento no depende de ustedes, sino de Dios, Él y yo. Su crecimiento no depende de mí, sino de usted misma, ¿cierto? Ahí reflexionen en eso, incline su cabeza y dígale, Señor, yo quiero avanzar en ese fruto delante de ti, Señor. ¿Qué me falta, Señor? Me falta mansedumbre. Me falta gozo, Señor. Me falta amor. ¿Qué me falta, Señor? Ahí, Padre bendito, tú conoces toda mi necesidad y esa necesidad de ti, de tu presencia, Padre. Haz la obra, Señor, que comenzaste un día, Señor, en mí. Hazla hoy. Síguela haciendo hoy, hazla mañana, Señor. Si me estanqué, si me detuve, si puse freno, Señor, perdóname y ayúdame a seguir avanzando, a crecer, a madurar, Señor, en ti. Porque tú lo dijiste, Jesús, en Juan 15, donde comenzó esta enseñanza, Padre, en Juan 15, nada pueden hacer sin mí. Fuera de mí nada podemos hacer, Señor. Fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. Señor, sin ti no la vamos a poder hacer, Padre. Estamos aquí, Señor, para que hagas la obra, Espíritu Santo. Bendigo la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Bendigo
a sus familias, pero en especial, Señor, aquellas que están recibiendo esa palabra y la toman, Señor, para que avancen en desarrollar cada uno de estos frutos, aún de los dones, Padre. Yo, Señor, soy la primera que te digo, Señor, yo quiero más de ti, Señor. Quiero desarrollar esto, Padre. Y bendigo tu nombre, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanas. ¿Sí? Bendiciones. ¿Bendecidas? ¿Quién se va llena y quién se va media llena? ¿Quién va a practicar estos frutos? ¿O nada más fue así de, está bien, hermana Gaby, lo que dijo? No, vamos a practicar. Exacto. Vamos a tomar un tiempo para los diezmos y las ofrendas, por favor. Dulce, ¿nos puedes ayudar, por favor? ¿Para qué son los diezmos? ¿Para qué son las ofrendas? ¿O por qué damos diezmo o por qué damos ofrenda? ¿Porque tengo que dar? Por obediencia, ¿ok? ¿Qué más? Porque Dios es el dueño de todo. Y estamos gozosos y agradecidas. ¿Sí? Adelante, hermanas, por favor. Vamos a orar por los diezmos y por varias peticiones de oración, son varias. Entonces vamos a ponernos todas en la misma sintonía. Recuerden que en la Biblia dice que si 2 o más se reúnen, Dios lo hará. Y no vamos a pedir conforme a la palabra, no de acuerdo a nuestros sentimientos, no de acuerdo a nuestras lo que anhelamos físicamente, sino lo que dice la palabra de Dios. Amado Padre, gracias por estos diezmos, por estas ofrendas, gracias porque tú pones el querer como el hacer en cada una de mis hermanas. Gracias porque tú das, Padre Santo, y provees. Gracias, amado Padre, porque a cada momento podemos ver que no nos dejas, que tú estás con nosotros 24 horas al día, los 7 días de la semana. Te pido que des sabiduría, Padre Santo, a cada una de mis hermanas para poder administrar, porque somos mayordomos tuyos, amado Padre. Te pedimos que estos diezmos y que estas ofrendas se ocupen de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú tienes predestinado, amado Dios. Gracias. Y también ponemos delante de ti a la familia Barreto Santana, Padre Santo. Consuela su corazón, que puedan conocerte a ti, Padre Santo. En estos momentos muchas personas necesitan de ti, de tu consuelo. Manda obreros a esa mies, Padre Santo, que les puedan hablar de tu palabra. También ponemos delante de ti a Andrea Ortiz, Padre Santo, pidiendo por su salud, declarando lo que tú ya hiciste en esa cruz, que compraste la sanidad, Padre Santo, y Andrea es sana en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos por Marta García, por su salud también, Padre Santo, que le puedas revelar cuál es el propósito por el que está así, Padre Santo.
También te pedimos por Lucero González, dale sabiduría en su trabajo, Padre Santo, sabiduría, inteligencia, que se pueda conducir de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. Por Elvia Hernández, también pedimos por su salud, que sea restaurado sus pulmones, amado Padre, que el COVID no deje ninguna huella en su cuerpo, Padre Santo. También por la familia Allán Galicia, consuela, Padre Santo, consuela a esa familia, Padre, porque tuvieron una pérdida. Que tu Espíritu Santo esté ahí, fortalécelos, Padre Santo, y manda obreros a esa mies para que les hablen de ti, amado Dios. Por Moisés Medina, que el COVID no deje ninguna secuela en él, Padre Santo, y sobre todo que te pueda reconocer como tu Señor y como su Salvador, Padre Santo. Te damos toda la gloria, Padre Santo, y también te pedimos por todas aquellas personas, Padre Santo, que necesitan de ti, que necesitan conocerte, amado Dios. A lo mejor ahí se te viene a la mente a alguien, pídele a Dios por esa persona. Amado Dios, pongo delante de ti a toda mi familia que necesita conocerte, Padre Santo, a mis abuelitos, a mis tíos, que puedan tratar realmente contigo, Padre Santo, que puedan conocerte, que haya una revelación de quién eres tú. Espíritu Santo, los tiempos cada vez se están acortando y pedimos que vengas a esas personas, que vengas al corazón de todas esas personas, porque no queremos que nadie se pierda, Padre Santo, queremos que todos tengan vida eterna. Toda gloria, Padre Santo, y sabemos y confiamos plenamente en ti. Como dicen las Escrituras, no pedimos con incredulidad, pedimos porque creemos en ti, pedimos que sabemos que tú harás lo que pedimos, porque lo pedimos de acuerdo a tu voluntad, amado Padre, de acuerdo a lo que dice tu palabra. Toda gloria y toda honra a ti, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos despedidas, hermanas. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Okay. También, hermanas, por favor, en su diario convivencia con Dios, pídanle por la hermana Belia. Ella está aquí y pues necesita que sigamos orando por ella, por su salud. ¿Sí? Bueno, cuídense, hermanas. Dios les bendice. Bye. Adiós a las hermanas de YouTube.